¿Se ven las diapositivas? Sí, Lick, sí se ven. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase. Hoy el tema es garantías de protección contra la violencia familiar. Y para entrar de lleno al tema, veamos qué son garantías de protección. Entonces dice que garantías de protección son las garantías precisamente, son mecanismos de protección de los intereses o de las necesidades que constituyen el objeto de un derecho. El curso que nosotros llevamos se llama Derechos Humanos en Guatemala. O sea que hemos estado hablando desde el inicio de los antecedentes, cómo se iniciaron los derechos humanos a nuestros días. Entonces, y eso involucró que estuviéramos viendo todos los antecedentes, cómo se llegaron hasta nuestros días, y también incluye todo tipo de violencia, violencia familiar, que entra la violencia intrafamiliar, doméstica, el maltrato infantil. También vamos a ver violencia estructural, que también es otro tipo de violencia que incluye la pobreza. Entonces, abarca e incluye la violencia porque es parte de los derechos humanos. Aquí, ¿qué constituye el objeto de un derecho? ¿Cuál es nuestra garantía de protección ante un derecho que se está violentando? Nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la seguridad, nuestro derecho a la integridad, pero básicamente en todo, o si nos fijamos, la mayoría está enfocado a la violencia con la mujer, contra la mujer, violencia con el maltrato infantil, a ancianos, todo tipo que incluye a la familia, pero también tenemos que dar a entender que tenemos que estar en un caso de igualdad, porque no solo la mujer, no solo los niños, los ancianos, sino que también hay hombres que son maltratados y a veces también son discriminados porque más que todo nos enfocamos en la que la mujer se le están violentando sus derechos, que la están agrediendo, pero también en ningún momento también se miran los derechos del hombre. Y aquí son garantías también de protección de un derecho, también tanto como al hombre como a la mujer y todos los derechos que son vulnerables, pero aquí son garantías de protección de proteger nuestros derechos y el cual la obligación de protegernos es el Estado y está establecido en la Constitución Política de la República en sus primeros artículos, donde hace fe de que la obligación del Estado es garantizar y proteger la vida de todos los ciudadanos, no digamos la de la familia. Dice la Constitución en sus derechos, en el artículo 3 de la Constitución dice derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. O sea que el Estado está obligado a proteger nuestros derechos. Garantías institucionales de los derechos. Por garantías institucionales pueden entenderse desde este punto de vista todos aquellos mecanismos de protección y tutela de los derechos encomendados a órganos institucionales como el gobierno, el legislador, la administración o los jueces. Empezamos primero con las garantías de protección, que eran proteger nuestros derechos, derecho a la vida, seguridad, integridad física, moral, el derecho, las garantías de las instituciones de los derechos, el órgano institucional como el gobierno. Les dije que el Estado en la Constitución garantiza y dice, tiene un apartado en el título 2, derechos humanos, derecho a la vida, libertad, derecho a la igualdad, derecho también tenemos a la detención legal. El Estado como institución del gobierno está obligado a proteger todos nuestros derechos.
el legislador, el Congreso de la República, a legislar leyes que vengan a la protección contra la violencia. Vamos a ver después qué tipos de leyes hay en contra de la protección de la violencia, que se enfoca más en la violencia contra la mujer. La administración o los jueces, que hayan tribunales de justicia imparciales para que ellos apliquen la justicia a los derechos que son vulnerados, pero que sean imparciales. Por ejemplo, aquí el juez de paz viene y llegan, porque una de las primeras denuncias que se puede hacer de maltrato por ser aquí en el municipio al que podemos acudir es al juez de paz, no solo al juez de paz, sino que a la Policía Nacional Civil, inclusive a la municipalidad podemos acudir a la oficina de la mujer y a la oficina de la adolescencia y de la niñez. Pero, por ejemplo, aquí se va con el juez de paz, pero viene la agredida, es familiar del juez de paz. El juez tiene que excusarse de conocer y de ser parte en el asunto por el hecho de ser familia de la agredida. Ahí podemos ver cómo pueden ser las garantías institucionales de los derechos en el sentido que un tribunal, un juez, se puede excusar, o también si él no se excusa, la parte de las personas que estén involucradas o que hayan ido a denunciar pueden pedir que ese juez no conozca del asunto por ser parte o familiar o que tenga un interés de conocer en ese asunto. Entonces, estamos viendo que son garantías de protección en cuanto a los derechos y cuáles son las garantías que tienen que presentar las instituciones en cuanto a la vulneración de estos derechos. Garantías, garantizar, proteger, darnos seguridad de nuestros derechos para que no sean vulnerados, sino que sean respetados. Eso en sí son las garantías de protección. Los mecanismos institucionales de garantía admiten al menos dos variantes. Las garantías políticas corresponden a aquellas vías de tutela cuya puesta en marcha se encomiendan al poder legislativo, ordinario o constitucional, al gobierno o a la administración. A las garantías políticas les corresponde, por ejemplo, el poder legislativo, el Congreso, legislar. Ordinario, podría ser leyes ordinarias que sean también que vayan a la protección en cuanto a la seguridad de constitucional, que sea, por ejemplo, que conozcan o sean leyes, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, en el sentido de amparar y resolver asuntos en beneficio de las personas violentadas. ¿En qué sentido? Cuando se inicia un caso de violencia intrafamiliar, a veces el agresor no está de acuerdo en la sentencia que le están exponiendo. Entonces viene y presenta un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, donde tanto el juez no fue imparcial en ser parte conocedor del asunto y presenta un amparo, bien que se resuelva o que apela a la sentencia de la cual fue sentenciado. Entonces, aquí la corte o los magistrados, a veces yo he visto sentencias en cuanto ellos tienen que decidir si están a favor o en contra de este agresor, consultar si el tribunal que juzgó realizó los procedimientos adecuados para llegar a determinar esa sentencia. Entonces, aquí las garantías políticas de protección se ven enfocados en el Congreso, en los tribunales, en la Corte de Constitucionalidad, que son los tribunales más competentes para conocer y definir si al lugar o no la petición que se está dando y que están interponiendo a través de un amparo ante la Corte de Constitucionalidad.
Las garantías jurisdiccionales. Corresponde a aquellas vías de tutela cuyo impulso se confía a órganos de tipo jurisdiccional. Esto es, a tribunales ordinarios o especiales. Por ejemplo, tribunales ordinarios son todos los juzgados de paz, los juzgados de primera instancia, de familia, civil, laboral, juzgados, tribunales o especiales. ¿Han oído ustedes el tribunal que dice de alto riesgo? Ese es un tribunal especial que conoce casos especiales de mayor riesgo, donde peligran tanto las personas por estar conociendo el caso como los testigos. Entonces se van a tribunales especiales de mayor o alto riesgo. Los tribunales constitucionales. Aquí los únicos, el tribunal es la Corte de Constitucionalidad. También entre los tribunales especiales entran todos los tipos de cortes de apelaciones, de sentencia, en los tribunales especiales. Y los tribunales constitucionales, como les digo, el que está es el de la Corte de Constitucional, con la Corte Constitucional. Bueno, en lo que estuve buscando yo cuáles son las garantías de protección enfocados. Aquí en Guatemala encontré mucho la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Antes de empezar la clase yo estuve revisando las tareas. Revisé la tarea de Nancy, de Jacqueline, de Madeline y la última que revisé fue la de Doménica. Por ejemplo, Doménica trató mucho la ley para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar. También Madeline también trató la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia. El trabajo vale 15 puntos. Le pregunto a Madeline y a Doménica si se quieren ganar 2 puntos para que el trabajo ya vaya solo sobre 13 y pueden contestar por aparte por qué citó la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Doménica o Madeline, cualquiera de las dos que me quiera contestar. Yo la cité porque conforme lo que yo investigué, o sea, estuve buscando ahí sí que leyes para tener un fundamento legal de cómo actuar en situaciones de estas donde hay violencia familiar, ¿verdad? Entonces, la que más acertada está para mí es la ley para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar. ¿Por qué, Doménica? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención o qué fue lo que entendió usted sobre esta ley? Lo que me llamó principalmente la atención fueron las recomendaciones que da ahí al principio y que está bien estructurada la ley. Es como, o sea, yo de donde lo saqué dice protocolo de la ley o algo así, de aplicación de la ley. Sí. Entonces ahí estaba bien explicado, tenía resumen y todo, dije yo de aquí voy a sacar algo. Exacto. Y yo también consulté y lo mismo decía protocolo de la ley para sancionar y erradicar la violencia. Madeline. Buenas noches. Bueno, yo la cité porque creo que es una de las leyes más acertadas en el tema de la violencia intrafamiliar. Y porque, o sea, creo, bueno, al menos a mí yo desconocía de muchas leyes que ahí me aparecieron, la verdad. No las escribí todas, que no tenía muy claro el tema, pero al menos esa me llamó la atención por, como decía Doménica, la estructuración que tiene para poder ayudar para prevenir esos casos de violencia. Perdonen que a las dos, pero citaron esta ley que me llama la atención, pero ahí dice ante quienes se presenta la denuncia.
Cualquiera de las dos que quiera contestar. O ya vamos a llegar ahí, pero entonces, Madeline, en su trabajo también estaba mencionando que se requiere medios políticos y públicos sobre la violencia doméstica. ¿Por qué, Madeline? Se requieren políticas públicas sobre la violencia doméstica. Porque en el tema de la política, o sea, creo que hay leyes que los legisladores deberían crear y no lo han hecho. Entonces, son problemas que desde la política se vienen erradicando, ¿verdad? Porque, o se vienen dando por el tema de que hay leyes que sí hay, pero no son lo suficientemente eficientes para prevenir estos problemas, ¿verdad? Entonces, ahí se enfocaba en el tema de la política porque debe ir de la mano lo que le decía de los legisladores, ¿verdad? Para que puedan crear una ley que realmente pueda ayudar a prevenir todo esto. Ahí está. También mencióneme algunas instituciones que son acerca de la Defensoría de la Mujer. Usted lo incluyó en su trabajo. Una de las que yo mencionaba ahí era la de Centro de Apoyo para las Mujeres, algo así se llamaba. La verdad no se me quedó mucho La los nombres, Defensoría de la Mujer pero Indígena, esa que estaba también la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía de la Mujer. Ahí estamos, Madre. También tengo preguntas para Jacqueline y para vaya. que yo revisé sus tareas. Entonces, como dice aquí, el objetivo de la ley, proteger prioritariamente la integridad física, psicológica, patrimonial y sexual de la mujer y otros sujetos de la familia contra cualquier forma de violencia que se den en las relaciones familiares, puesto que se constituyen en una violación a los derechos humanos, sean que estas acciones se den en el ámbito público o privado, en contra de las personas integrantes del grupo familiar. La violencia intrafamiliar es una violación a los derechos humanos. Por eso está incluida aquí en este curso la violencia intrafamiliar, porque dice que es una violación a los derechos humanos. La persona sujeta de la ley son las mujeres prioritariamente y otros miembros de la familia, lo que les decía, o sea, que su prioridad es la mujer, pero también incluyen a miembros de la familia. Y ustedes dirán, ¿o por qué creen ustedes que no se incluye al hombre? ¿Por qué no también no le dan un espacio al hombre? Quiero opiniones, al menos una. Yo investigué, normalmente no se le da mucha importancia al hombre porque al menos en nuestro país suele haber mucho machismo. Entonces, si un hombre va ante un ministerio público y dice, fíjese que vengo a reportar violencia familiar o algo así, mi esposa me pega o algo así, le hacen burla, le dicen, ala, y se deja o algo así. Es Por cierto. eso es que no, ellos no acuden a una entidad así para... Felicidades, tiene sus 2 puntos porque coincidió en el caso que les iba a contar. Gracias.
que en pleno parque central estaba el hombre y la mujer golpeándose. Los dos se agredieron y los dos se presentaron golpeados al Ministerio Público. Entonces dice que la mujer empezó, es que él me pegó, el hombre, ella también me pegó, mire cómo vengo, mire yo cómo vengo. ¿Y saben qué? Le dieron prioridad a la mujer. Usted siente, cállese y se queda ahí. Pero si mire, yo también vengo con aruñones, rasguñones y ¿por qué no me toma en cuenta a mí? Y le tomaron la declaración a la mujer y el hombre se quedó detenido. Y a pesar de que él también estaba golpeado. ¿Y por qué? Porque lo mismo dice, como dice Doménica, aquí impera el machismo, impera también que hasta las mismas personas que están en los tribunales tomando las denuncias, les dan prioridad. Yo siento que a los dos los hubieran tomado y a los dos los hubieran mantenido detenidos, pero lo que hicieron fue detener al hombre y a la mujer mandarla para su casa. Pero lamentablemente aquí en nuestro país es rara cuando se da la aplicación correcta de las leyes. Una, como dijo ella, una por el machismo, otra porque siempre le tienen que dar a la protección y a la mujer que tiene que ser protegida y de acuerdo a lo establecido en las leyes, y otra que hay mucha corrupción, mucho soborno de parte de las personas que puedan estar implicadas en determinados casos. Entonces, el objetivo y la protección que garantiza los derechos humanos y fue enfocado en esta ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Está pequeña, tiene 14 artículos, pero esenciales y fundamentales donde pueden acudir las mujeres cuando se vean violentadas o maltratadas por su pareja o por otro tipo de persona. La denuncia y solicitud de mecanismos de seguridad. La denuncia puede ser verbal o escrita. Tiene legitimación para presentar la denuncia la mujer afectada, cualquier miembro del grupo familiar, cualquier persona sin importar su edad que haya sido víctima de un acto que constituya violencia intrafamiliar, toda persona que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de violencia. O sea que no solo la mujer afectada, a veces ella no denuncia por miedo, pero los vecinos se pueden dar cuenta que está siendo violentada, ellas pueden llamar o denunciar que está pasando, que hay violencia física o doméstica en determinada casa, o también pueden denunciar que la madre o el padre está siendo golpeado, está golpeando a sus hijos. Yo no sé, la noticia fue viral, no sé si se fijaron, pero una niña en un lugar se cayó en un pozo. ¿Qué pasó? La sacaron y el hermano, en vez de tal vez de ver si estaba herida, o si estaba asustado, lo que hizo fue empezarle a pegar. ¿Y qué hicieron? La Procuraduría llegó y se llevó al hermano detenido. ¿Por qué? Porque estaba maltratando a una niña que encima de eso se cayó, no la auxilió, sino que la sacó, pero le produjo violencia, pues su maltrato, y le grabaron eso y se llevaron al muchacho detenido. O sea que puede ser, ahorita con lo de las redes sociales, los teléfonos a veces hasta graban los videos cuando están siendo maltratadas las personas y las pueden presentar. No siempre puede ser la mujer o la víctima afectada en presentar la denuncia. Cualquier funcionario público o profesional por razones de su cargo tiene la obligación de denunciar los hechos. Las ONG, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional Civil, cualquier persona cuando la persona agraviada sufra de incapacidad física o mental o cuando la persona se encuentra impedida de solicitar por sí misma, si la víctima fuera menor de edad. Por ejemplo, aquí se incluye instituciones ONG. Aquí tal vez en nuestro municipio no se da mucho, pero las denuncias también las presentan del centro de salud, el doctor, porque a veces llegan ahí mujeres que han sido golpeadas. Entonces ellos presentan la denuncia primero aquí en el juzgado de paz.
Entonces también las instituciones son las encargadas de presentar denuncias cuando las mujeres pues no quieren o por miedo no quieren ir a denunciar, o también a veces llegan niños golpeados de su mamá o de su padre y lo llegan a curar también allá al centro de salud. Ellos pueden presentar la denuncia por maltrato. O sea que no solo las personas afectadas, los vecinos, sino que también las instituciones. La Procuraduría General de la Nación tiene un papel importante en la protección de los derechos humanos. Hay un caso que la madre, por ser alcohólica, tiene a su niño desnutrido, lo golpea, y ahorita la Procuraduría General de la Nación vino y se llevó al niño. Y parece que se lo va a dar a un familiar de que él se responsabilice de la protección del niño, pero si en un dado caso no hubiera familiar que se quisiera encargar de este niño, entonces los mandan para las casas hogar o para una casa que le dé protección a este niño mientras la madre se recupera, le dan tratamiento psicológico o le quitan la adicción al vicio para que pueda recuperar a su niño. Y si no, pues el niño va a crecer o a quedarse en esa casa hogar. Esa es la función de la Procuraduría. Muchos casos vienen aquí a Mataquescuintla donde son denunciados. Por ejemplo, había un caso de una niña menor de edad que tuvo un parto con 2 gemelitas. Ella prácticamente tenía una depresión, les pegaba a las gemelitas, a las niñas recién nacidas, y hubo denuncia a la Procuraduría y vino la Procuraduría a recoger a las gemelitas por la denuncia que le hicieron. Luego la madre de la menor pidió que se le dieran las niñas a ella para resguardarlas, y la Procuraduría a través de sus delegados vienen a ver cómo tratan a las niñas. Las 2 niñas estaban desnutridas, entonces vienen a medirles también, llegan al centro de salud que les midan el peso, que no estén golpeadas. O sea que la Procuraduría juega un papel importante también en la protección de los derechos. Recibirán las denuncias. El Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Mujer en atención permanente y en oficina de atención a la víctima. Si la víctima se quiere ir hasta Jalapa, puede ir a la Fiscalía de la Mujer a presentar su denuncia. La puede hacer en la Procuraduría General de la Nación. Ahí en Jalapa también hay Procuraduría. La Policía Nacional Civil, los juzgados de familia, los bufetes populares y el Procurador de los Derechos Humanos. Y aquí en nuestro caso, por ser lo más cercano, el Juzgado de Paz, las oficinas de la mujer y de la niñez, y también la podrían presentar en el centro de salud para ser acompañadas para presentar la denuncia. Aplicación de los mecanismos de seguridad. Se pueden clasificar en medidas de seguridad cuyo objetivo es evitar y detener la violencia intrafamiliar. Medidas precautorias. Buscan prevenir la reinteracción de la violencia intrafamiliar y romper con el ciclo. Medidas cautelares. Pretende garantizar el cumplimiento de las responsabilidades familiares. Y estas las vamos a ver aquí en la protección de la víctima. Por ejemplo, denunciar el hecho. En el artículo 7, yo les mandé la ley para prevenir y sancionarla en su celular. No sé si la pueden abrir para que veamos esos artículos. El artículo 7. La tienen a la mano la ley y la pueden abrir. Mari. ¿Cuál documento es, licenciada? Ahí dice ley para prevenir y... Compendio de leyes. Sí, ahí en el compendio también está, así, en el compendio está. En el compendio está la ley para prevenir y sancionar la violencia.
Leo. Lo leo. Sí. Artículo 7 de las medidas de seguridad. Además de las contenidas en el artículo 88 del Código Penal, los tribunales de justicia, cuando se trate de situaciones de violencia intrafamiliar, acordarán cualquiera de las siguientes medidas de seguridad. Se podrá aplicar más de una medida. A. Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común. Si resiste, se utilizará la fuerza pública. Ahí, Anaí, B. permítame. Ordenar la Permite, ahí me va a seguirle. Ahí, aquí quiere decir, aquí ya está haciendo una medida de seguridad. Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia. Si se resiste, se utilizará la fuerza pública. ¿Cuál? Llamar a la policía para que lo saque de la vivienda. Ahí ya estamos en una de las medios de protección o mecanismos de protección o de seguridad dándole a la víctima. Siga, lea el otro, men. Ordenar la asistencia obligatoria a instituciones con programas terapéuticos educativos creados para este fin. Esa es una de las obligaciones que está establecido, que además de tener o a la víctima que fue agresora o que está agrediendo, el procurador de los derechos humanos tiene la obligación de dar capacitaciones a los juzgados, a todas las instituciones en cuanto a la violencia familiar, darles capacitaciones. ¿Para qué? Para que sepan enfocar cuándo tienen que aplicar las medidas de protección. Y en este sentido dice también programas terapéuticos, formar grupos o tener psicólogas en cada establecimiento para dar ayuda psicológica. Por ejemplo, una de las propuestas ahorita del centro de salud es de que el gobierno les contrate una psicóloga, porque de ahí inmediatamente se cura sus lesiones y de una vez pasarla a tratamiento psicológico. ¿Qué están haciendo ahorita? Trabajando de la mano con la municipalidad, que ahí mismo, ya sea el juzgado de paz o el centro de salud, refieren a la víctima para que se le dé tratamiento psicológico en la municipalidad, gratuito, porque la municipalidad paga a la psicóloga. El siguiente, Anaí. Ordenar el allanamiento de la morada cuando, por violencia intrafamiliar, se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de cualquiera de sus habitantes. ¿Qué pasa con esto del allanamiento? Dice que cuando a una persona o los vecinos llamen a la Policía Nacional Civil, que se oyen gritos o que se está oyendo que se le están violentando o están maltratando a alguna persona de la familia, ellos pueden allanar la morada sin ningún permiso, entrar y salvaguardar a la víctima, protegiéndola, llevándola protegiéndole y dándole seguridad y asimismo pues llevarse al agresor. El siguiente, Anaí. Prohibir que se introduzca o se mantengan armas en la casa de habitación cuando se utilicen para intimidar, amenazar o causar daños a alguna de las personas integrantes del grupo familiar. Es prohibido que tengan armas dentro de la vivienda. Únicamente pueden tener alguna arma con el permiso para portar el arma y tenerla en la casa, y ahí en ese dicho permiso, cuando se los dan no sé cómo se llama el lugar donde dan los permisos para la aportación de arma, de una vez le escriben que es para
salvaguardar y protección de uso doméstico y que permanecerá en la casa, no portándola él personalmente, sino que en el hogar. El siguiente dice, decomisar las armas en posesión del presunto agresor cuando tenga licencia de portación. O sea que si el agresor, además de tener permiso para tener el arma doméstica, también tiene un permiso para tener un arma personal, en ese mismo instante se la recoge. Suspender provisionalmente al presunto agresor la guarda y custodia de sus hijos e hijas menores de edad. O sea, quitarle la custodia de la protección de los niños. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir en cualquier forma en el ejercicio de la guarda y crianza y educación de sus hijos e hijas. Suspender al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas en caso de agresión sexual contra menores de edad. Prohibir al presunto agresor que perturbe o intimide cualquier integrante del grupo familiar. No sé también si ustedes han escuchado que es la que comúnmente se utiliza, que es, dice, voy a ir a pedir una orden de restricción también. O sea, a veces la víctima que fue objeto de violencia quiere que el agresor no se acerque a su casa ni a sus hijos y puede presentar una medida de seguridad. Y si el presunto agresor se presentara de nuevo en la vivienda, puede llamar la persona a la policía y se lo llevarían detenido por estar violando esta medida de seguridad. Mencionaban el artículo 88 del Código Penal. También dice que son medidas de seguridad el internamiento en establecimiento psiquiátrico. ¿Qué quiere decir? Que si la persona la analiza un psicólogo y determina y que sea examinada por un psiquiatra, lo pueden también internar en un establecimiento. Dice que también hay internamiento en granjas agrícolas, centro industrial u otro análogo. También, además de presentarle los exámenes psicológicos, pueden decir que no hay tanto el internamiento que lo pongan en establecimientos psiquiátricos, sino que al contrario puede ir a rehabilitarse, ya sea una granja para cultivar o ponerlo en algún lugar donde pueda trabajar y rehabilitarse. También dice que la libertad será vigilada. Prohibición de residir en un lugar determinado. Prohibición de concurrir a determinados lugares. Caución de buena conducta. O sea que ahí mismo también se le puede fijar que no puede concurrir a determinados lugares que puedan ser objeto de que perturbe el bienestar y seguridad de la familia. Dice que la duración de las medidas de seguridad puede ser de 1 mes, pero tampoco se podrá exceder de 6 meses, a no ser que quiera, dice aquí en el artículo 8, duración. Las medidas de protección no podrán durar menos de 1 mes ni más de 6, excepto la consignación del inciso C del artículo anterior. Sin embargo, al vencer el plazo y a la solicitud de partes, la autoridad competente podrá prorrogar. O sea que si la persona quiere que se cumplieron los 6 meses de las medidas de seguridad y lo quieren ampliarlo o prorrogarlo, también pueden hacer. Dice el artículo 10 de las obligaciones de la Policía Nacional: socorrer y prestar protección a las personas agredidas, aun cuando se encuentren dentro de un domicilio al momento de la denuncia, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 208 y 406 del Código Penal. En caso de flagrancia, tener a la persona agresora y ponerla a la orden de la autoridad judicial. Levantar informe o parte policial sobre los hechos ocurridos, para la cual deberán recoger información de familiares, vecinos u otras personas presentes y consignar sus nombres, calidades y lugares donde pueda localizarse para requerirlo en su posible proceso judicial.
decomisar las armas y los objetos utilizados para amenazar o agredir y ponerlos a la orden de la autoridad judicial respectiva. Eso sería la obligación de la Policía Nacional Civil. Nancy. ¿Ya está por ahí Nancy o...? Nancy. Entonces, Jacqueline. ¿Me escucha, Jacqueline? Sí, licenciada. En su trabajo, usted en el contenido colocaba efectos de violencia, tipos de violencia y la violencia intrafamiliar, y también estaba la ley para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar. También usted, para usted, ¿cuáles son los efectos de la violencia, Jacqueline? Los efectos de la violencia, pues yo creo que afecta en todos los sentidos de la vida, ya sea, o sea, afecta en toda la persona, como en el trabajo y en todas las áreas de su vida, o sea, ya no actúa como lo hacía normalmente, sino que, o sea, ya le afecta psicológicamente, físicamente, en la forma de comportarse ante la sociedad. También citaba usted, ¿por qué citó usted también la violencia intrafamiliar, Jacqueline? O la, sí, La ley. La ley. Porque creo que es una ley muy completa donde explica todo acerca de la violencia intrafamiliar, de cómo se puede prevenir y a qué instituciones puede presentarse uno para poner la denuncia y todas esas cosas. Entre los tipos de violencia, ¿cuál fue el que le llamó más la atención a usted o cuál fue el que sobresalió o le entendió más, Jacqueline, en el contenido de su trabajo? Pues yo creo que la violencia emocional, porque es o sea, ya va relacionado con la forma de cómo se comporta la persona. Va. Gracias, Jacqueline. Madeline, además de la ley de prevenir y sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, hay otras. ¿Cuáles otras mencionaba usted en su trabajo? ¿Me escucha, Madeline? Doménica, ¿cuáles otras leyes hay además de esta de la violencia para erradicar la violencia intrafamiliar? Yo la verdad vi otras como protección a la mujer, a la niñez y así, pero no las incluí en mi trabajo. La única que incluí fue la que usted dijo.
También está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por medio del decreto número 69-94, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y como Estado parte se obliga a adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer y emitir todas aquellas leyes que sean necesarias para tal fin. O sea que estos dos, la discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, son de carácter internacional, pero fueron ratificadas y aceptadas por el Estado para que se puedan implementar juntos con la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia familiar. También está la ley de femicidios. Esta se creó por mucha violencia contra la mujer. ¿En qué sentido? Que a veces aparecían o amanecían de 5 a 10 mujeres, a veces hasta descuartizadas. Entonces, crearon la ley del femicidio. Pero yo comparto la opinión de mi docente, que él decía que a veces el Congreso quería hacer demasiadas leyes, legislar leyes para poder aplicarlas y que con eso se pudiera reformar al presunto agresor o al que estaba cometiendo algún delito, pero él decía que eso no era tan necesario legislar, porque a veces entre más años les podían imponer a los agresores, en la cárcel se iban a volver más violentos y agresivos. ¿Por qué no buscaban una manera cómo poder resarcir el daño y ayudar a la víctima? Sino que ellos querían más bien aplicar sanciones o años a esta persona para que, según ellos, estando en la cárcel, pudiera rehabilitar. Y ahí lo que hacía era convertirse más en delincuente. Hay personas que dicen que están mejor en la cárcel que afuera, porque ahí hasta mantienen a su familia. ¿Por qué? Porque hay algunos que se dedican a cobrar talacha y de ahí mismo mandan para sostener a su familia. Decía alguien, yo acabo de salir de la cárcel y no puedo conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque al momento de eso lo discriminan. También otro docente nos compartía a nosotros que el cuarto poder aquí en nuestro municipio son los medios de prensa o de comunicación. ¿Por qué? Porque estos, cuando les llega una noticia, enfocan a las víctimas, presuntos violadores. ¿Y qué pasa? Todo a nivel del país nacional empezamos a ver a esa persona, es violador. ¿Y qué pasa? A este no se le ha hecho su juicio, no se le ha vencido, no se le ha condenado y para mientras es inocente. Pero ¿qué pasa? La prensa lo está marginando, los medios de comunicación lo están acusando y cuando se llega a revelar su sentencia y ven que es inocente, él ya no puede conseguir trabajo porque lo tienen ustedes, lo vimos en la televisión, fue acusado de esto. Hasta ellos también permiten hacer discriminaciones con las víctimas, con los presuntos agresores, porque todos somos inocentes o son inocentes mientras no se llegue a un juicio y no haya una sentencia. Claudia, ¿me escucha? Mari. Sí, Lita. Claudia, no sé si usted todavía no me ha enviado la tarea, ¿verdad? Yo todavía no se la he enviado, Lick. Ni Claudia, creo yo, pero mire, pues. Hoy se la va. Es que yo pensé que era después de clases. También me la que puede no, enviar, estaba viendo la hora, pero no. ¿Ah? Usted en el trabajo, ¿qué mecanismos de protección va a incluir, Mar? Yo. ¿Lo va a basar? Sí. Pues yo encontré ese compendio que usted nos envió, que
Ese lo encontré yo de la trata de personas en la violencia contra la mujer. Y también ese otro de lo de la ley de femicidio, algo así se llama, ¿verdad? ¿Usted Pero cuál sí incluí sería uno de los medios de protección o cómo se podría garantizar, además de los que hemos mencionado, cuál cree usted que también podríamos incluir también. ¿En cuál de todos, Lick? como garantías de protección en cuanto a la violencia? Pues yo de lo de la trata no lo han puesto, ¿verdad? Yo incluí esa, la de la trata de personas, que dice que más del 95% de las víctimas son mujeres. Mujeres que han sido explotadas, así como por ejemplo a través de internet, a veces por sus propias parejas, por sus padres que las han, por no tener como que medios económicos suficientes, las han puesto a como a prostituirse. Ujú. ¿Y de quién es obligación poder garantizar o tener estas garantías de protección, Mari? Yo creo que es deber de todos, ¿va? Porque ahí, como usted lo estaba diciendo, también en uno de mis objetivos también puse en el artículo 1, ¿va? Que es deber del Estado garantizar el bien de toda persona, ¿va? Y el Estado ya creó leyes, ya ha aprobado un montón de cosas, ¿va? Y solo falta como el fortalecimiento de esos, porque a veces las instituciones no abarcan a todo el país. Estaba viendo yo que a diario son miles y cientos de llamadas, va, que denunciando maltrato familiar, maltrato a la mujer, maltrato infantil. Y ahí sí que las instituciones están y nos dicen que llamemos, pero ellos están saturados. Entonces siento que el Estado debe invertir más en ampliar esos sectores, en haber más cobertura a nivel nacional para que puedan llegar la ayuda a más personas, ¿va? Porque de todas esas llamadas y de esas denuncias que reciben, me imagino que una parte resuelven y las demás nunca llegan nunca ahí se quedan, ¿va? En papel. Mire que leí. Y ahí también es deber de todos, también creo que es deber de todos hacer que se cumpla, porque si nosotros no denunciamos y solo hacemos oídos sordos, porque a veces nosotros nos enteramos de niños, de personas que están siendo vulnerados sus derechos, pero por miedo a meternos en problemas no denunciamos. Y también es deber no solo del Estado, sino que de nosotros denunciar. Muy bien, Mari. Dar puntos porque los que no me entregaron o no me enviaron la tarea hoy, no les iba a poner el mismo punteo, pero a usted sí se lo voy a dejar igual. Pero sí, yo sí lo hice, es que lo que pasa es que yo no vi la hora, yo estaba viendo a qué horas, y entonces dije que después de clase se lo iba a entregar. La clase está, inclusive ya se lo voy a calificar entonces sobre 3 y le 2 puntos más. ¿Por qué, Mari? Porque usted tocó algo importante. Ahorita yo no sé si ustedes se han dado cuenta mucho de la Alfa Kenner o de las publicaciones que están poniendo que está desaparecida y la mayoría son niñas menores que se desaparecen. ¿Por qué? Porque como dice la Mari, a veces los padres ni saben qué están haciendo sus hijas o bien ellos mismos hacen que se desaparezcan. ¿Por qué? Porque hacen uso de ellas como trata de personas y por eso la mayoría además del machismo que dijo Doménica, también impera porque la mayoría de población, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial son mujeres, que dicen que de cada una a veces nacen 7 mujeres y vienen naciendo un varón. Entonces, la mayor población es mujeres discriminadas y son las más vulnerables, atacadas también de parte de la familia. Entonces, ahorita dice que hay muchas alfa Kenner de niñas menores que inclusive son maltratadas y por eso las niñas se van de sus casas por lo mismo. Entonces, esto ha sido la clase de hoy. Primero Dios, el mañana nos miramos, es violencia estructural y promesa y pobreza. Claudia, no sé si usted también le decía que no me ha enviado la tarea.
Linda, se la acabo de enviar hace un ratito. Va. Está bien, Claudia. Entonces, feliz noche y nos miramos mañana, primero Dios, a las 6 en punto. Feliz noche, Linda. Feliz noche, Lick, ahorita se la mando. Va, está bien, Mari. Feliz noche. No.